Cao. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias por darse el tiempo eh, haberse conectado a esta primera sesión, el primer seminario del Laboratorio de Innovación Psicoeducativa. Voy a estar yo encargado de entregar esta primera sesión, que tiene ese nombre, están viendo ahí. Vamos a mostrar unos resultados de un estudio de evaluación y monitoreo, de un modelo de intervención. Pero antes de entrar en ese tema, quería un poco enmarcar la noción del seminario para que todos estemos atentos y nos podamos motivar a seguir participando en las futuras sesiones. Yo preparé esta lámina que es un poco el resumen de la idea del seminario, que va a tener siempre este objetivo de difundir experiencias relevantes en el ámbito de la innovación psicoeducativa, un concepto que tenemos que ir construyendo de a poco, y con miras a fortalecer la colaboración y la reflexión académica y profesional. Así que vamos a estar generando estas sesiones con regularidad, vamos a partir de este semestre, y esperamos que sirvan para ir generando un poco comunidad dentro del área de psicología educacional de la carrera. Temas específicos para que se imaginen lo que tenemos pensado hacer. A ver, aspectos como de definición. Cada seminario pensamos que tiene que abordar un tema específico, ahí aparecen algunos ejemplos. No tienen por qué ser siempre los seminarios resultados de investigaciones, necesariamente puede ser de cualquier tema que esté bien definido con anterioridad. Está dirigido el seminario a todo este público, docentes, alumnos, alumnas del área de psicología educacional de la universidad, así como alumnos de primero, segundo y tercer año de la carrera. Siempre los vamos a hacer en videoconferencia a través de esta plataforma Zoom. Vamos a fijar también como un horario que va a ser como, yo creo que los miércoles, pero sobre todo a la hora de almuerzo, para poder asegurar que haya disponibilidad y no tengamos problemas de horario. Vamos a disponer de una hora, y dentro de esa hora va a haber un expositor, que en esta primera sesión voy a ser yo, que voy a tratar de hablar 25 minutos. Yo creo que desde ya le digo no lo voy a lograr, pero la idea de hacerlo así es que quede una buena parte del seminario para la discusión y para que podamos conversar sobre el tema y tener reflexiones entre todos, que finalmente es el objetivo de la sesión. Los que se interesen en hacer un seminario, como expositor, tienen que escribirme, mandarme un mail. Yo les voy a indicar, dar más indicaciones, hay un formato, qué sé yo. Así que directamente me escriben y las voy a apoyar para que podamos fijar una fecha y podamos continuar con este proyecto. Al final de la presentación vamos a dejar un espacio de preguntas, así que ahí también podemos conversar sobre los mismos seminarios o sobre el tema que les voy a presentar. Así que ahora voy a entrar al tema que tenía preparado, que les recuerdo tiene este título. Es una evaluación y monitoreo de un modelo de intervención para fomentar la confianza relacional en las escuelas básicas de Chile. Distribuí yo la presentación en estas 4 secciones, que pueden servir de ejemplo también en general para presentar en los seminarios. Les voy a presentar los antecedentes en primer lugar, me salté, perdón, de este proyecto de evaluación y monitoreo. Luego voy a abordar los detalles de la metodología que ocupamos para llevar a cabo este trabajo. Voy a mostrar algunos resultados y lo que aparece ahí como discusión son simplemente algunos puntos que a mi modo de ver podrían animar la conversación. Así que esa parte final de la discusión en realidad es donde vamos a entre todos conversar y los invito a que tomen notas para que llegado ese momento podamos compartirla. Así que en ese momento podemos tomar la discusión de nuevo. Partamos con los antecedentes. En los antecedentes quiero yo compartirles 3 cosas. Primero, darles cuenta de cuál es la relevancia y el desafío de hacer este proyecto de evaluación y monitoreo sobre este tema tan particular que es la confianza relacional. Vamos a definir un poco el concepto de confianza relacional, entiendo no es tan conocido, y luego les voy a dar algunos detalles del proyecto FONDEF en el que estamos trabajando para llevar a cabo esta evaluación y monitoreo. A ver, muy en general tenemos que partir diciendo que hay un campo de investigación sobre la confianza relacional. Y en ese campo generalmente se releva este hecho que la confianza es un factor que se denomina como un factor clave en la organización del trabajo escolar y particularmente en lograr buenos resultados de aprendizaje. En este campo se ha evidenciado que los establecimientos que tienen mayores desventajas presentan una menor confianza relacional. Desventaja en términos de capital sociocultural en general.
Y eso obviamente revela una preocupación, un desafío que las políticas educativas en Chile gradualmente han estado intentando de afrontar. Sin embargo, hay poco conocimiento en nuestro medio sobre esta dinámica de construcción de las confianzas al interior de las escuelas y por ende mucho menos se cuenta con metodologías específicas para poder hacer intervenciones en las escuelas que mejoren la confianza relacional. En este campo, uno de los estudios más referenciados es el estudio que llevó a cabo Bright y Schneider en Chicago, que mostró claramente una cosa que se ve un poco en el gráfico así, de que los establecimientos que tienen alta confianza tienen 3 veces más oportunidad, más chances de mejorar significativamente los resultados académicos en lenguaje y matemáticas. Hay una vinculación directa muy clara entre la confianza relacional de la comunidad educativa y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Paralelamente, bueno, también este estudio demostró que los establecimientos que mantienen bajos niveles de confianza en general no presentan una mejora en ningún indicador. Entonces también desde otro punto de vista se ve que la confianza es un mecanismo que permitiría asegurar un mejoramiento en distintos resultados académicos. Este estudio se replicó, se ha replicado en otros contextos, en otros países, y los resultados son resultados muy similares. Entonces la validez del el estudio de la confianza es bastante amplia, es muy generalizable. Bueno, para poder apreciar los beneficios de la confianza escolar, tenemos primero que definirla. El concepto de confianza es un concepto complejo y se darán cuenta que tiene, hasta ahí ven en la lámina, distintas facetas. Estas facetas refieren primero a una definición. Vamos a entender la confianza como pensando en los individuos, en un individuo que está dispuesto a depender de otro, pero no libremente, no gratuitamente, sino basándose en que ese otro va a cumplir obligaciones y expectativas que en este caso de la confianza escolar son importantes o pertinentes para el trabajo educativo. Para cumplir con esa definición de confianza relacional, este constructo tiene que componerse necesariamente de estas 5 facetas. Vamos a decir que una comunidad educativa tiene una alta confianza cuando tiene al mismo tiempo alta benevolencia, alta honestidad, apertura, previsibilidad y competencia. En la lámina aparecen definidas cuáles son cada una de estas facetas, pero bueno, pueden notar ahí que para poder decir que una persona o una organización tiene alto nivel de confianza, necesariamente tiene que reunir todas estas 5 características. Y ese es un primer aspecto que revela la complejidad del concepto de confianza, y es que cuando hablamos de confianza tenemos que hablar de estas 5 cosas al mismo tiempo. Y ya pensando en cómo necesitamos un instrumento para medirla, es que tendríamos que disponer de un instrumento que pueda medir estas 5 facetas, por ejemplo. La confianza es eso, pero también la confianza asumida, comprendida desde ese punto de vista, nos permite elaborar esta metáfora. Como cuando decimos cómo funciona la confianza, como cuál es el mecanismo que hace que la confianza genere resultados. En general se ocupa esta idea de que la confianza incide a través de 2 modos. Por una parte, al tener una alta confianza, se amplía la cohesión dentro de la organización escolar. La comunidad educativa funciona, como dice la metáfora ahí, más apegada, entonces funciona mejor ahí la confianza como un pegamento. Y paralelamente, al mismo tiempo, funciona la confianza como un lubricante, porque permite generar sinergias que son virtuosas, obviamente permite funcionar fluidamente dentro de la comunidad educativa, y obviamente la comunicación, por ejemplo, es un aspecto que se mejora con la confianza dentro de las comunidades. Así que el mecanismo de la confianza relacional, si bien todos lo entendemos que es muy importante, bueno, aquí vemos que en la práctica funciona de esa forma. Ya que les conté un poco de la literatura o del campo de investigación y de la definición de confianza, ahora les voy a contar del proyecto que hemos estado desarrollando estos últimos años con un subequipo de la universidad en colaboración con la Universidad Diego Portales, este proyecto FONDEF, que ya estamos pronto a terminar, cuyo objetivo ha sido generar y validar un modelo de intervención, van a ver esa sigla, MDI, modelo de intervención, que permita el fortalecimiento de la confianza relacional en escuelas básicas particularmente, principalmente aquellas más desaventajadas socioeducativamente, y cuyos los componentes de este proyecto van a quedar disponibles en una versión digital en la Agencia de Calidad de la Educación. Al final de la presentación les voy a contar avances de ese trabajo, del escalamiento que va a tener el proyecto muy pronto, y hacia allá vamos, digamos.
Entonces, el modelo de intervención es el punto central del proyecto. Para eso se destinaron hartos recursos. Un proyecto Fondes, para que sepan ustedes, un proyecto más o menos grande, mediano, en términos de fondos que ocupa. Y son proyectos de desarrollo tecnológico también. Entonces, toda esta idea de poder generar un modelo de intervención que pueda ser escalado a nivel nacional es una de las expectativas de este tipo de fondos, de este tipo de concursos. Particularmente, este objetivo se logra a través de estos 5 componentes. Ahí ya indiqué con unas flechas en rojo cuáles son los 2 componentes que hemos tomado nosotros el liderazgo en la Universidad de los Andes, que es el componente de la generación de un instrumento de evaluación de la confianza relacional y del estudio de resultados. El segundo componente, el de la metodología, lo lidera otro equipo en la Universidad de Diego Portales, y ellos se encargan de construir este modelo de intervención. Entonces nosotros, un poco en paralelo, vamos a evaluar el resultado de ese modelo de intervención. Y con los resultados finales, se va a escalar esto con la generación de recursos formativos que van a estar disponibles en una plataforma web a finales de año, que todos los establecimientos van a poder disponer, van a poder descargar esos materiales. Entonces, lo que les presento aquí de la estrategia de evaluación y monitoreo está relacionado con estos 2 objetivos, el de crear y validar un instrumento de medición y el de ejecutar, llevar a cabo este estudio de resultados. ¿Sí? Bien, esos son los antecedentes de la presentación. ¿Cómo es que lo hicimos? Es lo que sigue a continuación, la metodología. Para esto les voy a mostrar 3 partes. Primero, el diseño de la investigación, el instrumento, las características que tiene este instrumento y cómo se desarrolló el análisis de los resultados. Diseño de investigación, yo creo que ustedes ya lo han visto más de una vez conmigo. Este gráfico es bien reiterativo, pero es solamente para indicar que en este punto también ocupamos un diseño longitudinal, porque medimos en un intervalo de un año. En septiembre del año pasado aplicamos el instrumento de confianza y ahora vamos en agosto a volver a aplicarlo. Vamos a hacer un pre-post-test. También hemos dividido las 20 escuelas que teníamos disponibles en 2 grupos, un grupo que participó del modelo de intervención y otro que lo dejamos como un grupo de control, por eso el diseño es contrafactual. No alcanzamos a tener un estudio experimental por distintas razones, pero sí logramos controlar el resultado al inicio en este punto de partida del proyecto, así que les voy a mostrar también esos resultados. Y en general, todos estos compromisos de diseño están orientados a conseguir una estrategia de evaluación y monitoreo. Y la evaluación va a estar enfocada en mostrar el efecto de la intervención al final del periodo, y el monitoreo, que puede ser campo para otro seminario, de hecho, muestra cómo la implementación en el grupo de intervención se llevó a cabo. Eso es un estudio paralelo que hemos estado desarrollando también. Así que esas son las características del diseño. Del instrumento, bueno, una larga historia. Contarles que el instrumento tuvo un predesarrollo, nosotros lo tomamos como estaba y lo mejoramos. Y en ese trabajo generamos un instrumento nuevo que era el cuestionario para apoderados. Me saltó una parte. El instrumento se compone de 4 cuestionarios distintos. Hay un cuestionario que contesta al director, otro los docentes, otro los estudiantes y otro los apoderados. Este es de apoderados el que hicimos nosotros en el equipo de la universidad. Características de este instrumento: cada cuestionario, los ítems, que están acá, la cantidad de ítems, están distribuidos para recoger las 5 facetas de la confianza. O sea, a través de estos 7 ítems, por ejemplo, perdón, de los 18 ítems del cuestionario docente, se recoge una cantidad de ítems para benevolencia, para honestidad, así hasta competencia. Y eso es lo que decimos que permite evaluar la confianza de forma multifactorial. Al mismo tiempo, los ítems están distribuidos por orientación de estamento. Y esto es un aspecto interesante del instrumento, y es que, por ejemplo, hay ítems en el cuestionario de directores que le preguntan al director cuál es su confianza, la confianza que él tiene en los docentes. Otros ítems refieren a la confianza que él tiene en los estudiantes del colegio y otros a los apoderados. Y ese patrón se repite en todos los cuestionarios. Y eso es lo que refiere a la característica de que el instrumento es multiinformante. Se pueden ir dando cuenta de todas las oportunidades que ofrece el análisis de los resultados, porque podemos tener índices por cada una de las facetas, por cada uno de los cuestionarios. Eso lo vamos a ver más en detalle. El instrumento que ocupamos en la práctica tuvo más o menos esta estructura. Ocupamos cuestionarios de Google Form, gratuitos, donde al inicio del cuestionario conseguíamos la identificación y el consentimiento de cada uno de los participantes. Luego venían las preguntas de confianza, que tenían este formato. Fíjense, es como una escala tipo Likert,
donde una afirmación es como esta: los estudiantes pueden creer en lo que le dicen los docentes. Es una pregunta que se le hacía a los mismos estudiantes. Los estudiantes marcaban su grado de acuerdo, y una vez que terminaban el cuestionario mismo de confianza, agregamos estas variables contextuales. Al principio del proyecto hicimos una revisión sistemática que nos permitió levantar cuáles eran las variables que en la literatura aparecían como relacionadas en cada uno de estos niveles con la confianza relacional. Y las incluimos en ese cuestionario, de modo que solo en el pretest teníamos suficiente información para poder corroborar muchas de las hipótesis que indica la literatura. Esa es la estructura que tenía y el formato de los cuestionarios. Una cosa más compleja para, en general, el público fue el análisis de los resultados. Nosotros dijimos que obviamente el resultado del pretest estaba definido que tenía que alimentar el modelo de intervención. O sea, cada establecimiento iba a contar con un informe de resultados, que después vimos que era necesario hacer 2 informes, uno para el director y otro para el equipo de gestión, porque la escala del director tenía que asegurar la confidencialidad. No todos podían saber lo que había contestado el director. Hicimos dos informes, pero en general la información era la misma. Partían así, digamos, es como de los 20 establecimientos que tuvimos, que los dividimos en 2 grupos, de intervención y control, y que estaban además divididos en las 2 comunas, Peñalolén y Teno. De cada uno de ellos calculamos un puntaje global bruto, y eso fue, para que se imaginen, simplemente la suma de todas las respuestas de todos los 4 cuestionarios en todas las preguntas. A partir de ese puntaje global bruto de cada establecimiento, calculamos cuál era el promedio de la desviación estándar y ocupamos esos datos para transformar ese puntaje global bruto. Hicimos esta transformación porque queríamos pasar este puntaje bruto a una escala que fuera comparable, que nos permitiera en la misma escala definir los resultados de cada establecimiento en relación al resto de establecimientos. ¿Qué característica tenía esta transformación? Hay simplemente una muy importante, y es que al pasar el puntaje global bruto al transformado, el promedio del puntaje global bruto pasaba a transformarse en 500 puntos. Entonces, por ejemplo, una de estas escuelas que obtuvo un puntaje global promedio bruto iba a tener en la escala transformada 500 puntos. Si se fijan, con esa acrobacia estadística, aritmética, lo único que se consigue es que cada establecimiento puede, en el mismo gráfico, compararse con los resultados de los otros 20 establecimientos que están representados en los 500 puntos. Y esa era una información muy importante al momento de tomar decisiones. Y al mismo tiempo podían compararse con cada uno de los establecimientos, y no solamente en el puntaje global, sino en todos los otros índices que entrega el instrumento. Eso es lo primero en términos de análisis para efectos de reportar los resultados a los establecimientos. En segundo lugar, obviamente como equipo de investigación queríamos tener todos estos datos para llevar a cabo modelos de regresión, que iban a ser modelos de regresión lineal, donde íbamos a ocupar estas variables contextuales que les comenté antes, que sabíamos de antemano que estaban relacionadas con la confianza. Y es un trabajo que está todavía desarrollándose y estamos viendo en cada uno de estos cuestionarios si se cumplen estas hipótesis que informa la literatura. Así que eso también está planificado para hacer en el análisis. Eso en cuanto a la metodología. Bueno, se completa con esto en realidad. Esta es como una manera de decir todos los posibles resultados que podemos traer de este instrumento. Entonces, podemos obtener de cada escuela un puntaje global, 4 índices de confianza referido a cada actor, o sea, la confianza que tiene el director, el docente, los docentes, los estudiantes, los apoderados, por las 5 facetas y por los 15 vínculos, que aquí no aparecen todos, ahí, etcétera. Debería continuar esto con 15 vínculos. De nuevo, para retomar, cada establecimiento tuvo un reporte de resultados que le mostraba unos gráficos de barra, donde podían ellos ver el resultado promedio de cada uno de estos índices y así al mismo tiempo compararlos con los resultados que se obtuvieron en los otros 20 establecimientos. Bien. ¿Quieren ver algunos resultados? Que es lo más entretenido parece. Ya. Seleccioné 3 cosas simplemente de la aplicación pretest, que es lo que son los datos que tenemos actualmente. Bueno, cómo nos fue con el pretest primero. Luego el resultado de confianza global entre los establecimientos y para que podamos ver algunos perfiles de establecimientos. Así que no es para nada la intención de ser exhaustivo con todos los datos, porque créanme, los datos son hartos, pero esta selección permite darse una idea de todo lo que se puede hacer, digamos, con la información que tenemos y que se va a poder completar con el post-test también, siguiendo la misma lógica. Bueno, en el pretest nos fue bastante bien. Entre agosto y septiembre, y fue en un plazo de un mes, 4 semanas, el año pasado, aplicamos el instrumento a los 4 estamentos, a los 20 directores,
los 20 directores nos contestaron. Elegimos, esto tengo que contarse también, elegimos de cada establecimiento un séptimo básico y encuestamos a todos los profesores de ese séptimo básico, que eran alrededor de 7, 8 profesores en promedio. Aquí las barras en rojo aparece el porcentaje de ese grupo de profesores que contestó, que es bastante alto. Y también, obvio, aplicamos el cuestionario a todos los apoderados de ese curso y a todos los estudiantes de ese curso. Como ven, en esos últimos dos grupos hay mayor variabilidad. Hubo establecimientos donde contestaron muy poquitos estudiantes y apoderados y otros que contestaron bastante más, casi por completo. Y esa variabilidad, entre comillas, por fortuna, fue equivalente entre las dos comunas y también entre los dos grupos, digamos. Entonces no hubo como dificultad en términos de la información válida que recogimos, si es que hubiese sido sesgada porque no había participado de alguna acción del proyecto. En general obtuvimos 66% de respuesta. La tasa de respuesta fue en general bien alta. Lo que uno puede esperar en este tipo de estudios es como algo mucho menor. A nivel internacional eso puede ser fácilmente un 30%. Si logramos 66%, son 2/3 de la respuesta esperada, es bastante. Nuestra meta para el post-test va a ser mayor y vamos a hacer un trabajo específico de incentivo con los establecimientos. Lo ideal sería lograr más del 75%. Lo perfecto es obviamente el 100% y eso nunca se logra. Así que, bueno, ¿qué conclusión uno puede sacar de este gráfico? Es que se puede evaluar, se puede aplicar este cuestionario y sería interesante poder conocer por qué no se obtuvo en algún establecimiento un 100% de respuesta. Factores que pueden estar, factores subyacentes, los invito a volver al pasado, ese agosto-septiembre de 2020, en medio de la pandemia, con el cuerpo con un semestre de pandemia, todos estábamos como experimentando un primer semestre de cambios inéditos y volviendo a esas vacaciones, que no fueron para nada vacaciones, los establecimientos abrieron sus puertas y pudimos hacer esta aplicación a través de Google Forms, descubriendo, por ejemplo, que en una comuna rural como Teno también se podía llegar a muchos de estos actores a través de Internet. Todo eso fue una exploración, un camino que fuimos descubriendo y que los resultados son estos. Al final podemos decir que se puede aplicar este establecimiento y este instrumento y obviamente con mejores condiciones deberíamos superar esta tasa de respuesta. Bien, con estos resultados generamos en primer lugar el índice global de confianza. O sea, para cada establecimiento calculamos ese puntaje en la escala de los 500 puntos y al hacerlo pudimos ver que había cierta variabilidad. Pero como era lo que esperábamos, como estos establecimientos, ninguno de ellos había tenido una intervención de confianza relativa a este constructo, lo que encontramos que, por fortuna, digamos, también, los resultados estaban cercanos a este promedio. Entonces pudimos establecer esta línea de base, que es lo que se representa acá. La línea de base va a ser estos 500 puntos, que es el promedio transformado de todos los puntajes brutos. Y en esa transformación conseguíamos también el promedio que obtenía cada uno de los establecimientos. Esta información fue crucial para poder orientar la intervención, porque fue un dato que se entregó a los establecimientos, como les dije, en un informe. Y este primer índice, que es el índice de confianza global, permitía a los establecimientos compararse con los otros 20 establecimientos. Entonces, por ejemplo, vemos casos como en este colegio en Teno, que tuvo una alta confianza por sobre el promedio, y este otro en Peñalolén, que tuvo una muy baja confianza. No sé si notaron, pero cuando presenté las características del puntaje, aparece que hay un criterio aquí de los 100 puntos. Tener 600 o 400 puntos indica una desviación estándar en ese puntaje global bruto. Ese es como el criterio general que vamos a ocupar para decir si es que es tan grave o tan favorable la situación que tiene el establecimiento. Y lo que vemos es que en general, ninguno de los establecimientos se aleja de ese promedio, ¿no? Ninguno sobrepasa los 600 o los 400 puntos. Y la principal implicancia de esto es que nos permitía establecer ese punto de partida en el diseño que les mostré. Podemos decir que los establecimientos comenzaron la intervención con un cierto nivel de confianza equivalente. Y eso, al final del camino, ahora cuando hagamos el post-test, nos va a permitir evaluar los cambios con mayor precisión.
Un dato adicional fue este que recogimos al final, solamente en Peñarolén, pero es una indicación que valida de algún modo el resultado del instrumento. Los directores de Peñarolén, en su mayoría, nos dijeron que los resultados que habían visto en los informes eran representativos de su comunidad educativa. Así que eso fue también importante, porque obviamente tener un instrumento nuevo también necesita esta especie de triangulación y la conseguimos, tal vez podemos hacerlo mejor, pero con este dato que nos fue bien informativo. Dos láminas más para mostrarle perfiles, cosas que se pueden hacer simplemente y que nos sirvieron también para orientar la intervención. Les muestro acá los 20 establecimientos, cada uno de ellos también con su promedio, pero en dos subescalas o subíndices del instrumento, que son relacionados con dos vínculos particularmente. Uno es el que va en la línea azul, es la confianza del director en los docentes. El que va en la línea roja es la confianza de los docentes en el director. Al juntar estas dos líneas nos permite en cada establecimiento conocer la brecha que hay en este vínculo de confianza. Y los ordenamos también entre los establecimientos que tenían una brecha favorable a los directores, o sea, partimos con el establecimiento uno donde el director tiene muy alta confianza, fíjense que sobrepasa los 600 puntos, está por sobre la desviación estándar. Este es un director que confía extremadamente en sus docentes, no obstante, sus docentes no confían tanto en él, o vamos a decir confían como en términos promedios, cercano a los 500 puntos. Hay una brecha súper importante ahí que habría que saber ocupar para la intervención. En el costado opuesto vemos un caso diferente, digamos, tenemos a los docentes que confían más que el director, que lo que el director confía en ellos, pero tampoco podemos decir que los docentes confían mucho, sino que confían en términos promedio, igual como en general, similar a como los docentes de los 20 establecimientos confían en sus directores. El problema acá es que el director parece que confía muy poco en ellos, y bastante poco, porque también se aleja de este criterio de los 400 puntos, ¿sí? Entonces, este tipo de lectura para cada uno de los establecimientos permite tomar cursos de acción que van a ser pertinentes al mejoramiento de la confianza y que orientaron en todo este año el modelo de intervención. Otro ejemplo, en otros dos niveles, la confianza de los docentes con los estudiantes, entre los docentes y los estudiantes. Podemos ver una cosa similar. En la línea verde está la confianza que los docentes tienen en sus estudiantes. La línea violeta es la confianza de su estudiante en los docentes. Es una cosa muy similar a lo que vimos antes con los directores y los docentes. En este primer establecimiento, por ejemplo, los docentes confían extremadamente bien, muy altamente en sus estudiantes, pero los estudiantes confían en ellos, como lo hace en general todos los estudiantes que fueron evaluados. Bueno, y para repetir la idea, estos perfiles también ayudan, obviamente, a corroborar el hecho de que hay diferencias entre los establecimientos, que son diferencias sistemáticas en los niveles de confianza y que conviene analizar específicamente, o sea, en términos de los vínculos que se dan entre los actores, en términos de las facetas, o tal vez más general a nivel global, que es el gráfico que vimos en dos láminas anteriormente. Bien, terminando la discusión, me pareció importante destacar estas tres ideas. Primero, decir que podemos establecer que disponemos en Chile actualmente, por fortuna, por efecto de este trabajo, de un instrumento que sirve para evaluar la confianza relacional escolar en su complejidad. Su complejidad, decimos, en todos sus factores, involucrando todos los actores que la literatura dice que tiene que involucrar, y de una manera amigable y eficiente. Que descubrimos que al aplicar este instrumento, en una muestra que sabíamos que tenía cierta heterogeneidad, recogemos diferencias en la confianza, son diferencias significativas entre estos establecimientos, y no solamente en el índice global de confianza, sino en los índices derivados que se pueden extraer, y por eso también decimos que la información que ofrece el instrumento es bien enriquecida, permite orientar con cierta precisión las intervenciones que cada establecimiento debería llevar a cabo. Preguntas que quedan, obviamente, y el paso que tenemos que continuar ahora con los datos que tenemos, los modelos de regresión, saber qué factores explican estas diferencias. Cada uno de estos cuestionarios, si recuerdan, tiene unas variables contextuales, y fue interesante primero establecer que habían diferencias, bueno, y hemos visto en trabajo exploratorio de que hay diferencias también en esas otras variables contextuales, entonces podemos esperar que hayan vinculaciones, hay correlaciones
estas variables y ese es el plan que tenemos disponible. Última noticia de esto, bueno, lo que les anticipaba, se adelantó la expectativa de escalar el proyecto a través de la agencia de calidad. La agencia de calidad, si ustedes saben, lleva a cabo un diagnóstico integral de aprendizaje que ha estado reemplazando un poco el CIMSE. Es una evaluación que se hace en lectura y matemática y agrega un componente socioemocional. Se hizo en marzo, se está terminando la evaluación intermedia ahora y en noviembre continúa la evaluación de cierre. Han participado miles de establecimientos en eso. En la evaluación de cierre nos pidieron que incluyéramos el cuestionario de estudiantes, una versión reducida, en el componente de aprendizaje socioemocional. Así que a fin de año vamos a tener datos ocupando el cuestionario de este instrumento de estudiantes, bueno, a nivel de todo el sistema escolar. Esa es una última noticia que quería contarles. Bueno, y con esto dejo de hablar yo. Dejo la palabra si quiere alguno de ustedes comentar o, bueno, dar sus impresiones, hacer preguntas. Empezamos con la discusión del seminario con los participantes ahora. Hola, ¿se escucha bien? Muy bien, Micaela. Ya, buenísimo. Respecto a los establecimientos en donde la confianza que existía entre directores y profesores o alumnos y profesores, al medio podíamos notar que habían unos establecimientos que la brecha era muy, muy pequeña. Esos se encontraban tanto en Peñalolén como en Teno, ¿cierto? Ah, claro, no sabría responder, tendría que fijarme Ya. en las comunas, pero asumiría que sí, porque el patrón Mm. hacía eso como que equilibraba, digamos, entre las comunas y entre el grupo control y intervención. Ah, ok, bueno. Sí, gracias, Mica. Eh, ¿Más? ¿Sí? mi otra pregunta era, este material que va a estar disponible después, ¿eso se nos va a enviar de alguna forma para poder revisarlo o solo llegan a los establecimientos? Eh, el material, eh, los recursos que va a generar el proyecto van a estar Mm, disponibles en una página web, una plataforma, junto con el instrumento, que eso ha sido un desafío tremendo, ya. porque va a Mm, juntar, les cuento, eso es un trabajo que hemos estado desarrollando con una empresa de tecnología, porque ujú, este solo desafío de que el puntaje de cada escuela se pueda comparar con un grupo de puntajes de otros establecimientos, para los mm. programadores ha sido como un quiebre de cabeza, ¿sí? Imagínense. Eh, pero ¿por qué lo digo? Porque el desafío, la idea de esto es entregar un paquete de recursos que sea autónomamente ocupado por los establecimientos. Esto va a quedar ahí disponible. Mm, Los establecimientos que les parezca relevante evaluar su confianza relacional van a tener acceso a esta herramienta en Internet que les va a entregar estos reportes automáticos. Que ahí estamos viendo eso, mm, como en qué se va a comparar con estos resultados, por ejemplo, que tenemos de estos 20 establecimientos, ya. por ejemplo, con los miles que se van a evaluar con la agencia de Ay, calidad se a me fin pegó de el año. pero no Ay, sé si solo a mí. Ya. perdón, ¿me escuchan ahí? Pues, puede ser mi internet. ¿Me escuchan o no? Un poco. Puede ser mi internet, pero cuéntenme si me escuchan ahora, ¿no? Ahora sí, Ahora sí ya. ya volvió. Cuando vuelve mi voz, me aparece el mensaje de que mi internet está mal. Bien, gracias. Les decía que, claro, ahí está el desafío de cuando se apliquen ellos autónomamente Mm, la herramienta, contra qué grupos se van a comparar. Eso lo estamos por definir. Y cuando se evalúen, sus resultados los debería ayudar a vincular con todos los recursos que van a estar disponibles para poder trabajar la confianza relacional. Hay unas láminas que no mm, les mostré de cómo funciona la intervención, que son reuniones, hay trabajo de capacitación con los directivos, en los equipos de gestión de los establecimientos, todo eso está eh, protocolizado, vamos a decir. Y todos esos materiales, esos protocolos van a estar disponibles para que los puedan tomar los establecimientos y bueno, y cualquiera que se interese también. Así que ahí, Mica, a fin de año hay que estar atento cuando se publique. buenísimo. ¿Y por qué un séptimo básico? Ah, buena pregunta. Fue una decisión muy arbitraria, porque, Ya. mira, pero tiene dos criterios. Primero, que el instrumento, las preguntas del instrumento estaban, cuando las
las recogimos de los otros estudios, estaban todas diseñadas para niños como de segundo ciclo hacia arriba, o sea, niños de 10, 11 años hacia arriba. Imposible pensar en una aplicación así con niños más chicos, eso siempre requiere otras técnicas. Pero también yo me fijé muy al principio que las preguntas siempre hablaban del establecimiento. Es como, ¿qué confianza tiene usted? No así, pero en los estudiantes del establecimiento. Entonces, esto suponía un conocimiento de estos actores de cómo funcionaba la comunidad educativa. Y yo pensé que esto, si era escuelas básicas, uno podía esperar que había mayor conocimiento del establecimiento entre los que tienen más historia en el establecimiento, o sea, los que han estado más arriba. Y primero dijimos octavo, pues es el curso donde los apoderados han sido más tiempo apoderados, los alumnos más tiempo alumnos, etc. Pero tuvimos que bajar una casilla al séptimo porque teníamos que continuar el post-test con los mismos colegios. Entonces dijimos ya, el primer año va a ser séptimo y ese mismo séptimo va a pasar a octavo. Y el octavo es el que vamos a evaluar ahora, que es el mismo curso. Entiendo. Hay mucho arte también en esas decisiones. Así que buena la pregunta. Sí, me preguntaba no sé si se ha hecho investigación respecto en cursos más grandes, quizás en otros países, se ha llevado quizás a instituciones educativas de otros niveles. La universidad, ¿se puede decir que existe esto mismo, tema variable? Bueno, el proyecto se antecede de un proyecto Fondesit que se hizo en educación media, que se hizo en Valparaíso y en Santiago. Y los resultados que llevamos hasta ahora son muy similares. Los resultados de confianza, por ejemplo, en esas facetas que vieron ustedes, las 5, generalmente hay mejor resultado en términos de benevolencia o de honestidad, por ejemplo, que son valores más humanos, como que dependen de las personas. Y los resultados más diferentes son en competencia, por ejemplo, o previsibilidad, que es como la confianza se relaciona a tus capacidades. Yo confío en un profesor porque hace buenas clases, eso se refiere a la competencia. Ahí hay más heterogeneidad. Eso también se vio en educación media. Yo desconozco sí que en niveles superiores, educación superior, hayan estudios de esto, porque todo está pensado en el sistema escolar. Entonces, y nunca he visto como la aplicación del concepto de confianza en universidades, educación superior. Esa es mi pregunta. Gracias, profe. Muchas Y por la gracias. oportunidad de esto. Gracias, Mica. ¿Más preguntas o Yo, comentarios? Ale. primero que fue demasiada información. Sentí como, ¿cómo? Perdón. A ver, ¿cuál es la florcita? ¿Qué color? Pero primero, ¿por qué estudio confianza relacional? Yo nunca había escuchado el concepto, entonces como que ¿por qué la necesidad de hacer esto? Bueno, ahora comentas que hay un estudio previo también, ¿no? Capaz como seguimiento de esto, pero ¿por qué el tema? ¿Por qué la importancia de esto? En primer Sí, lugar. habría que hablar un poco del equipo en la Universidad Diego Portales que ha estado introduciendo este tema hace muchos años, que un equipo está liderado por José Weinstein, que José Weinstein tiene mucha trayectoria en investigación de educación en Chile, uno de los primeros doctorados de educación del país. Él tiene una trayectoria muy fuerte en liderazgo educativo. Él lideró un centro de liderazgo hace algunos años y ha publicado muchísimo en ese tema. Y en ese trabajo de liderazgo, yo lo que he observado y conversado con José es como paulatinamente hubo como una reflexión de que este concepto de confianza es realmente el mecanismo que permite hacer que el liderazgo tenga un efecto en las comunidades educativas. O sea, como que por ahí hay un vínculo como en términos de mecanismo. Es como uno puede ser un director con mucho liderazgo y eventualmente eso no impacta. Entonces parece que se necesita un puente. Y claro, esta reflexión es como la confianza un mecanismo. La confianza realmente se ve, de hecho, muy en la práctica. Como es muy concreta la confianza y es muy observable. O sea, la gente puede decir si tiene o no confianza en su director. Además de reconocer que es muy buen líder porque hace cosas de liderazgo, te fijas, es como una cosa Claro, más cercana. claro. O sea, la confianza en ese sentido vendría siendo un factor para un buen liderazgo, en todo caso. Así Siguiendo parte, esa... exacto. Ya, Pero a esta ya. altura estamos viendo que tiene en todos los otros actores un rol también. O sea, la confianza, fíjate ahora, en la pandemia, la mayor preocupación es la percepción de seguridad de las familias para volver a los niños al colegio. Y esa percepción está vinculada con la confianza. Y eso es uno de los intereses de la agencia de poder medir también con nosotros la confianza de los estudiantes, como obtener un proxy de eso.
Entonces uno ve la confianza en todas partes, y de verdad es como súper, la palabra es ubicua, como está en todos lados la confianza. Claro. Y, y de ahí lo otro, en los resultados que nos enseñaste, los que tienen más proximidad y los que están más dispares, ¿tienen en común alguno de las facetas que habías mencionado? Como que tienen más de uno o menos de otro, o eso van a ser ahora con el post-test. Vamos a hacer entre medio, ni siquiera con el post-test antes, porque ya tenemos los datos, que no nos hemos dado el tiempo de hacer esos análisis. Los datos están y están planificados de poder ver si esas brechas se reproducen en alguna faceta, en todas. Esas preguntas también están ahí para poder ser estudiadas con los datos. No lo sabemos todavía el resultado. Ya. Me parece súper interesante, pero como demasiada información. Pero bacán, bacán en verdad. Bien, gracias Ale. Bueno, ya no, estoy viendo el tiempo, ya hemos estado harto rato hablando de este tema. No sé si hay más comentarios, podemos ir cerrando también, o más preguntas. Yo he estado, pero súper agradado de poder contar de este tema que llevamos trabajando ya un buen rato. Estaba trabajando esto con la Bernardita McIntyre y la Daniela Gómez. Ellas se incorporaron a este equipo y bueno, ha sido súper gratificante trabajar con ellas desde el principio. Y bueno, ya estamos terminando el proyecto. Ya en enero deberíamos estar reportando todo esto y ver qué sigue después. Que está esto que se abre con la agencia, también con los mismos establecimientos, que muchos de los establecimientos van a incorporar en sus planes de mejora el mejoramiento de la confianza. Y eso va a coincidir con que a nivel macro la agencia lo va a empezar a impulsar. Yo creo que vamos a empezar a hablar harto más de esto de confianza en los próximos años. Así que por eso quería compartirles este tema iniciar el seminario. Ya, voy a cerrar los últimos minutos recordándoles de que vamos a continuar haciendo los seminarios en un horario como este. Mi intención es tener por lo menos, yo creo, 1 o 2 seminarios al mes, y estoy trabajando en la generación de un calendario. Así es que si están interesadas, me mandan un mensaje por correo electrónico y yo les doy las indicaciones y nuevamente vamos a estar avisando cuándo es el próximo seminario. Así que vamos a dejar esta grabación disponible 5 días para los que se inscribieron y no pudieron venir, y seguimos funcionando así. Ya, voy a dar por cerrado el seminario. Les agradezco mucho su atención, su asistencia, y que se cuiden, estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias a usted. Nos estamos viendo. Nos vemos, chao.